para el día de hoy la idea es hacer una práctica en acuarela. Para esto tengo una bocetación del arte previamente hecho. También ya tengo preparados los materiales con los que yo voy a trabajar, que ya sabemos cuáles son. Tengo aquí en mi paleta los colores con los que ya voy a trabajar de base. Tengo una paleta cromática ya seleccionada. Agua limpia, dos tarritos, uno para limpiar y otro para ir mezclando. Y la idea es hacer aplicación de lo que ya se ha visto anteriormente, ¿no? Entonces voy a hacer primero una aguada, una técnica muy diluida en agua. Va a ser una base completa en un azul muy claro. Primero, lo que les había dicho la vez pasada, es bueno siempre hacer como tener un papelito, ir mirando cuál es la tonalidad que yo voy a tener de base. Y bueno, voy a aplicar una aguada completa, voy a hacer como una capa completa eh, para la obra, ¿cierto? Esto para digamos, crear un lenguaje cromático muy cercano, ¿no? Entonces voy a hacer un lavado en un azul para ir como creando eh, una tonalidad que va a ser uniforme a lo largo de toda la obra. Entonces, bueno, en diluida, ¿no? Es muy agua, estoy trabajando húmedo sobre seco, no he preparado el papel con anterioridad, simplemente pues estoy aplicando una base bastante húmeda en la que digamos pues fluye muy bien el agua, ¿no? Digamos que desde que esté bien cargado de agua el pincel pues va a fluir muy bien sobre el papel, ¿no? Entonces no hay lío de que vaya a quedar manchas. Sí, tener cuenta, oye, lo que ya habíamos visto en la clase pasada, que pues se puede de pronto manchar si yo ya dejo secar mucho el acuarela, ¿no? Entonces mantener la gota, mantener la humedad del arte pues va a ayudar a que no se manche. Sin embargo, pues la acuarela es una técnica que pues se presta también para la mancha como tal, ¿no? Entonces digamos que la mancha no es que sea un error. Bueno, ya aquí voy a agilizar un poquito el video como para no demorarnos tanto. Y voy a jugar, la gama con la que voy a jugar van a ser unos colores fríos inicialmente. Eventualmente voy a hacer una aplicación de algunos colores cálidos como para crear contraste, pero ahorita solo voy a apostarle a trabajar con colores fríos, es decir, fríos y análogos al color azul, ¿no? Entonces voy a trabajar con una gama de lilas, ¿cierto? Morados y azules que pues se complementan muy bien pensando digamos en las zonas que tiene sombras, ¿no? Lo que es la parte de sombra para ir creando como contraste. Entonces voy marcando las zonas que van a estar mucho más determinadas en sombra y voy trabajando con los azules, ¿no? Es un juego de azules, lilas, en búsqueda de luz y de sombra, es lo que estoy haciendo ahorita. Para esto, pues recomendación, un pincel que nos dé como un trazo no tan amplio, ¿no? Dependiendo obviamente también del arte que se esté haciendo, de la obra que se esté haciendo, pues voy a hacer una selección de un pincel que pues me funciona muy bien, ¿no? Recomendaciones, de pronto un pincel redondo, un número este que estoy trabajando acá es el número 6 y pues me cubre área sin importar ahorita todavía la parte de detalle, ¿no? Solo estoy haciendo como insinuaciones de lo que va a ser la tonalidad. Entonces no necesito por ahora llegar todavía a detalles, aunque ya vamos haciendo una marca, se va marcando digamos lo que es la parte de luces y sombras, ¿no? Eso sí es importante como tenerlo claro desde el principio, cuáles van a ser como los espacios en los que van a quedar la luz y la sombra, ¿no? Y bueno, seguir jugando lo que les decía con colores complementarios para generar contraste. Digamos, el juego cromático, el juego de la acuarela, va muy acorde
con la mancha, ¿no? El llevar muy bien la mancha y el aprovechar, digamos, esas texturas que nos va generando el, el agua, ¿no? Y el caer una humedad sobre otra humedad con algún tipo de pigmento, ¿no? Eso nos va generando unas texturas cromáticas bastante interesantes de las que pues vale la pena eh, aprovecharse, ¿no? Bueno, acá voy a dar un poquito de oscuridad para marcar un poco más lo que es la forma final acá del farol. La idea es, si nosotros vamos ya determinando la forma, vamos sabiendo por dónde nos van a quedar las luces y las sombras, ya tenemos como un control más potente de la acuarela, ¿no? De la técnica. Bueno, esta técnica, como ya ustedes lo vieron en las prácticas que hicieron con sus técnicas experimentales, pues se dan cuenta que es una técnica que es bastante agradecida, ¿no? Es agradecida en lo que genera visualmente y las posibilidades que tiene. Es una técnica que no es tan demorada, es una técnica bastante rápida de aplicación. Se utiliza mucho en bocetación, ¿no? En la bocetación para artes finales de ilustración, de animación, en arquitectura, precisamente porque es una técnica que me da la facilidad de generar luces, sombras de una forma muy rápida, ¿no? Muy fácil realmente, ¿no? Bueno, acá voy a seguir como ya creando eh, parte de la estructura y básicamente es ir mirando con lo que se quiere como jugar, ¿no? Ahí he aplicado, digamos, acá azules, he aplicado lilas pensando en el cromatismo, pero digamos que hacia la parte de la luz coloqué unos destellos verdosos, ¿no? Como para también crear ese juego cromático y que no se vaya a volver muy monocromática la imagen, ¿no? No es que sea malo, sino que pues en este caso yo quiero que tenga un poquitico más de contraste visual, pero pues se puede hacer también en monocromático, no hay ningún lío acá, simplemente ya es un gusto personal, ¿no? O sea, ya viene aquí también lo que el artista quiere como desarrollar de su obra. ¿Okay? Ok, voy marcando ya las sombras con el mismo pincel, no he cambiado a un pincel, es un pincel que funciona muy bien para áreas grandes y también de igual forma funciona para ir creando o dando ya algunos toquecitos de algunos detalles, ¿no? Claro, al estar colocando húmedo sobre húmedo, ya sabemos que pues yo no tengo completamente el control de la gota, ¿no? Ella trata de fundirse muy fácilmente con las tonalidades que ya están de base. Bueno, acá continúo simplemente buscando forma y textura a partir del cromatismo. Bueno, es algo bien importante cuando uno está trabajando en este tipo de proyectos es tener muy claro el cromatismo, ¿no? Tener muy claro como la paleta con la que se va a trabajar, ¿no? A veces el limitarse uno en la paleta cromática ayuda a una cantidad porque pues ella me va a obligar a conseguir tonalidades con, con esa limitante de color y no se va a ver como la imagen tan saturada y tan cargada de pigmento, ¿no? De cromatismo. Hay algunos autores que lo hacen, no es que sea, digamos, camisa de fuerza que no se puede, ¿cierto? Pero pues cuando se está trabajando con unas gamas cromáticas reducidas, pues la misma exigencia hace que pues uno busque más tonos, más luces, más sombras y empieza a tener una ganancia visual, ¿no? Lo que es la obra. Entonces, como para que cuando ya estén trabajando, piensen, yo diría antes sería bueno hacer como una pequeña práctica, un pequeño estudio de color,
¿cierto? Cómo se comporta un color con el otro, qué es lo que yo quiero, hasta qué punto voy a diluir, etcétera, etcétera. Voy a salirme un poquito como para crear lo que sería la base del farol, que esta parte ya no la tenía bocetada, simplemente voy a trabajar en mancha y que visualmente se haga la percepción, ¿no? O sea, no todo tiene que ser completamente dibujado. Hice una estructura en lápiz porque digamos, la misma forma lo exigía. Por eso desarrollé como la forma en lápiz, pero pues igual si ya digamos es una forma muy sencilla, muy reconocible, pues no tenemos que tampoco esforzarnos tanto en el desarrollo del esquema, ¿no? Del esquema en grafito en este caso. Bueno, acá voy a continuar un tiempo trabajando, creando textura, perdón. Bueno, algo que sí les recomiendo muchísimo es tener sus dos potecitos de agua, ¿no? El que vamos a tener con agua limpia y el que vamos a tener con agua sucia, ¿cierto? Tratar de no contaminar el agua con el que nosotros vamos a estar mezclando, que esa es una de las cosas que a veces empieza como a suceder, que uno contamina el agua con la que va a hacer mezclas, ¿no? Entonces tener sus dos superficies, sus 12 compartimientos donde va a tener agua y para, digamos, tener como un control también de eso, no se nos vaya a manchar el proyecto con digamos, pigmento inesperado, ¿no? Acá ya estoy metiendo un poco con el cristal. No lo voy a llenar completamente, no voy a taparlo completamente porque voy a intentar mostrar lo que hay dentro, ¿no? Una llamita, algo encendido en la parte interior del farol. Y miren que acá estoy mezclando digamos, el pigmento con el que veníamos en la parte de arriba, los violetas, los azules, y los estoy mezclando también hacia la parte del vidrio. Esto porque dentro de ese espacio, cuando tenemos vidrios, pues también se ven reflejos, ¿no? Y son reflejos que juegan con los mismos cromatismos que digamos que tiene el contenedor de estos vidrios, y eso es lo que estoy apostándole en este momento. No olvidar obviamente cuál es mi espacio de luz, cuál es mi espacio de sombra, para empezar también a marcar esas manchas, ¿no? Miren que trabajo mucho con la mancha, ¿no? Acuarela es muy eso, es muy trabajar la mancha, muy trabajar la aguada, y nos va a generar, digamos, una visual interesante. La acuarela de por sí es una técnica muy de percepción, ¿no? No es de ir al detalle fino, fino, sino es una globalización de toda la forma con la que yo asumo la figura completa. Y voy llegando cada vez a más detalle, ¿no? Voy marcando un poco más el detalle, intentando no saturar el acuarela mucho, ¿no? Miren que lo que yo siempre les he venido diciendo a lo largo de los tutoriales con los que nos hemos encontrado, la mayoría de prácticas artísticas es un manejo de capas, ¿no? Es una capa sobre otra con la que se van encontrando pigmentos, con la que se van encontrando texturas, y pues se va encontrando forma. Entonces, esto para que intentar no llegar de una vez a la saturación total de lo que se va a pintar, ¿cierto? Sino que pues como empecé, digamos, a hacer unas aguadas, una cosa muy clara, ya voy determinando luces, voy determinando sombras, y a partir de esto sí ya después uno puede como empezar a definir y a enfatizar mucho más dónde quedan las luces y las sombras. Acá estoy haciendo una insinuación de lo que sería más o menos como una vegetación,
darle algo de ambiente, o sea, el show en este caso, la idea del show es que se lo lleve el, el farol, ¿no? Pero pues vamos a crear un ambiente como para que no quede aislado y digamos, extraviado en el espacio, ¿no? Sino que crear algo de ambiente. Viene que no estoy entrando full en detalles. El farol como tal ya es el que se mantiene en detalle y lo otro simplemente son como algunos elementos con los que pues estoy creando ambiente simplemente, ¿no? Muy libre, es un trazo acá muy libre. Digamos que acá, a diferencia del que estaba trabajando en el farol, que estamos obligados un poco a la forma, aquí pues ya es un poco más libre, ¿no? Estoy creando simplemente un contexto, estoy contextualizando el elemento sin necesidad de llegar al fino detalle, simplemente es crear ambiente. El juego de colores, lo que les digo, es muy bueno y es importante tener como claro la paleta cromática y pensar también en cuáles son los colores complementarios, ¿no? Si yo voy a jugar por colores complementarios o si voy a estar jugando por colores análogos, es bueno tener claro lo que es la parte de teoría del color y cómo se comporta un color con el otro, ¿no? Hay colores que funcionan mejor cuando están, digamos, se encuentran ellos en una composición y hay otros que pues realmente como que se rechazan, ¿no? Entonces vale la pena hacer como esa pequeña consulta en libros, en internet, ¿cierto? Lo que tiene que ver con gamas cromáticas, ¿cierto? Y de pronto también composición cromática, ¿no? Y entender el cuento del círculo cromático, del manejo del círculo cromático, de analogías, complementarios, triadas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso le da digamos, un valor, uno le encuentra el valor, yo diría, agregado cuando uno está trabajando realmente, ya cuando está pintando, ¿cierto? Y uno puede como tener ese referente. ¿Listo? Bueno, aquí voy simplemente saturando, voy creando como un ambiente, mire que no estoy detallando, simplemente es creando una textura, ¿no? Una textura aguada. Claro, si ustedes quieren, también se puede, pues, digamos, combinar con las técnicas que vimos la vez pasada, ¿no? De pronto en alguna sitio aplicarle, no sé, sal, quiero crear la textura con la sal, o quiero aplicarle un poco de textura con el papel vinipel, o quiero, no sé, intentar posibilidades, ¿no? De pronto una marca de alcohol, manchitas de alcohol, bueno, tantas las que vimos se pueden empezar a utilizar. En este caso yo solo estoy trabajando completamente aguada, no le estoy apuntando ahorita nada más, pero pues si ustedes lo ven necesario y les parece como interesante, pues también pueden intentar, ¿no? Yo digo que todo esto es experimentación también, ¿no? El arte como tal tiene mucho que ver con la experimentación. Yo digo, no hay no hay un punto final en estas técnicas artísticas, ¿no? Hay conocimiento y aplicación y también hay muchas cosas que van saliendo de la experimentación y uno se las va encontrando en la experimentación, ¿cierto? Pero esa experimentación es bajo un buen criterio y un conocimiento de la técnica, ¿no? Acá ya vamos entrando como miren más en detallito, estoy cogiendo una tonalidad ya no tan aguada, dejé secar un poco, ahí dejé secar un poquito el arte completo para poder empezar a aplicar algunos detalles, ¿no? Algunos detallitos finos, ¿cierto? Que los pueda marcar con un pigmento que no esté tan lavado, que no tenga tanta concentración de agua. Entonces voy a continuar acá dándole un poco de textura, un poco de valores cromáticos y ya vamos encontrando la forma, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Ver cómo va creciendo la obra. Uno siempre le va a encontrar como falta algo, falta algo. Apliquémosle aquí otro poquito, apliquémosle acá un poco de tonalidad, dejemos un brillo, ¿cierto?
hasta donde nosotros entendamos y comprendamos que la forma ya queda, paremos ahí y no intentemos saturar tanto la forma, ¿no? La estructura que se está generando. Simplemente pues ya que haya una percepción visual. Lo que les decía, se le apuesta mucho a la percepción visual en este tipo de obras artísticas, ¿no? Obras que tienen que ver con acuarela y con la parte pictórica. Un poco de contraste aquí en esta parte para marcar una sombra que no se veía. La forma estaba un poco perdida. Un brillo acá, jugármela con un verde, un color análogo, ¿no? Sigue siendo un color frío, pero con otra, hacia el otro espectro cromático del círculo cromático, ¿no? Entonces, si ustedes sienten toda la gama cromática que se está trabajando, son en cierta forma fríos, ¿no? Son un tipo de verde frío, son morados, azules, ¿cierto? Y se crea un contraste visual, un impacto un poquito llamado de atención visual cuando nosotros aplicamos esos espacios como muy rojitos, ¿cierto? Como un poquito naranja, eso hace que como que vibre un poco la forma y cree un poco esa dinámica visual interesante. Acá, a partir de la gota libre, estoy creando como una cierta textura y aprovecho la gótica para crear forma, ¿no? Unos toquecitos ya como de acabados, de detalles, algunas sombras que me van a ayudar a marcar esos detalles. Y yo creo que ya nos vamos acercando como a la forma final, ¿no? Ya mira que es muy mancha, ¿no? Realmente es muy la mancha lo que estamos como trabajando ahorita. Full llegada a los detallitos, ¿no? Aquí ya estamos, pero no es un detalle exhaustivo, ¿no? Es más un detalle de luz y de sombra a lo que le estoy apostando, no es un detalle de la textura fina, del botoncito, no, es un muy general, ¿no? Es un poco más generalizado. ¿Ok? Y bueno, yo creo que ya nos vamos dando cuenta cómo es la técnica. Lo que les dije la vez pasada, vale la pena que siempre una experimentación previa, ¿no? Al encontrarse con el papel final, ¿no? Con el que ya voy a trabajar. En este caso, miren que yo tengo ahí al lado un papel con el que estaba haciendo unas mezclas previas para mirar cómo se comportaba un color con otro, mirando cromatismos. Eso vale la pena hacer el ejercicio, ¿no? Un ejercicio que no es demorado y sí nos puede de pronto salvar una hora, ¿no? O de pronto agilizar más el camino, yo diría. De pronto no es tanto salvarla, pero sí agilizar el camino. Ir como a una fija, ¿no? Ir a algo muy fijo y no como a ver qué pasa, a no ser que ya pues sea un diestro, ¿no? En el que también gente la hay, ¿no? Gente que maneja muy bien ya el color, gente que maneja muy bien ya las armonías, muy bien el concepto cromático, pues no hay necesidad tampoco de esto. Pero si estamos empezando, sí yo les recomendaría que hiciesen
un estudio de color, un estudio de cromatismo antes de empezar una obra. Y así ya sabemos cómo se van a enfrentar y cómo se van a comportar los colores. Ok. Un poquito de sombra por este lado. Y ya estaríamos casi que llegando a nuestro fin de nuestra obra. Acomodarse muy bien también con el pincel, ¿no? Digamos que al principio, cuando uno está comenzando, el miedo al pincel, a la técnica, pues así digamos un poco difícil, pero como todo en la vida, ¿no? Es práctica, práctica, práctica. Así es como se logra realmente. Acá un poquito en base, la base del mecherito, como para terminar un límite, ¿no? Y listo, ya creo que la forma general está. De pronto valdría la pena hacer un cielo de pronto. Sí, yo creo que ayuda a crear un poquito más de contexto. Entonces voy a aplicar acá algo muy suave, una insinuación de cielo muy primaveral, ¿no? Muy azul, que vaya acorde a las tonalidades que estaba manejando en el dibujo, ¿no? Ok. Y yo creo que ya ahí tendríamos ya finalizada nuestra obra. Lo que le digo, hay muchas veces, les digo a veces uno siempre va a buscar más, ¿no? Le falta un cosito, le falta un detalle, le falta una sombra, le falta una luz, ¿cierto? Pero yo creo que aquí está casi lista. De pronto voy a dar unos pequeños brillos con blanco. Les recomiendo de pronto un blanco, un acrílico, ¿cierto? Blanco, para de pronto brillos que me quedaron como pendientes, ¿no? Brillos que de pronto yo digo valdría la pena que apareciesen, que se me taparon con el pigmento. Simplemente acá unos punticos, unos pequeños puntos de brillo donde los necesito. Acrílico, y yo creo que ya la tendríamos casi listo. Bueno,
Y eso es todo. Yo creo que ya tenemos terminada nuestra obra, queda lista. Dejarla secar. Lo mismo que les dije la vez pasada, si la quieren tensar, si quieren tensar el papel antes de trabajar, lo pueden hacer. Y bueno, a trabajar y a ver cómo nos va en las prácticas. Que estén muy bien. Hasta luego.